Hola, muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas al programa Actualidad a Debate, que ya saben, puntualmente le llevamos cada semana a sus hogares para debatir de asuntos de carácter político con nuestros representantes más cercanos, con políticos actuales, pasado o futuro, en el caso de algunos que son muy jóvenes, pero que ya están trabajando en política, ya están trabajando en sus formaciones políticas, y queremos saber qué opinan de los temas, bueno, pues que nos atañen directamente y que nos mantienen preocupados en estos días. Son muchos los asuntos que abordar, y para hablar de ellos hoy, pues nos acompañan. Comenzamos por la izquierda. José García Hurtado, Partido Popular, desde Torre Perogil, la derecha a sus pantallas, la izquierda, mi izquierda. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Bueno, yo siempre que se pueda y yo pueda, y mi partido me lo pidáis vosotros, yo siempre estoy dispuesto a venir aquí, porque además me siento a gusto, y creo que las tertulias, porque lo vamos a poner como tertulia, Es verdad. Creo que sacamos muchas cosas en común, y yo creo que somos un claro ejemplo de lo que la sociedad necesita. La verdad es que le teníamos que poner actualidad a debate y después un más de positivo. Actualidad, debatiendo en positivo. Gracias, José. Nosotros, encantada. Y mis compañeros, igual de que tú estés una semana más con nosotros, como el joven, y decía lo de joven por algo, claro, un poquito de años, Alfonso, 24, ¿verdad? 24. 24 años en el PSOE y viene de Baeza, Alfonso Valverde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos de esa intensísima agenda que tienes ahora de estudiar con tus oposiciones, sí, con tú. Has sacado un huequecillo para estar con nosotros, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, por supuesto que hay que sacar hueco para comunicarnos también y hablar de política, que es algo que me encanta. Y siempre agradecido tanto a la cadena como a ti por contar con nosotros y conmigo. Bueno, yo te veo a ti capaz de compatibilizar perfectamente. Por supuesto, por ahora sí. Un maestro extraordinario cuando lo seas con la política. Sí. Seguro que sí. Ojalá. Así que, bueno, pues muchas gracias. Y me he dejado, de verdad que, entendedme que lo diga, pero me he dejado no lo mejor porque sea ni mejor, ni peor, ni mal, ni nada, sino porque que hay una mujer hoy con nosotros aquí, y eso es que hay que celebrarlo. Juana Cazorla, Izquierda Unida desde Joda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es que llevo demandándolo semana y semana, desde la última vez que viniste, yo creo. Sí, de hecho, bueno, pues buenas tardes, vamos a estar aquí. Yo creo que, como decía y apuntaba el compañero del Partido Popular, es necesario, en primer lugar, trasladarle siempre a la gente que nos está viendo, a nuestros vecinos y vecinas, que la necesidad eso de llegar a entendimientos, a un debate sosegado de los temas que hay en la actualidad, y yo estoy encantada de estar aquí. Yo, cuando queráis, yo espero que no sea esta la última vez. No, seguro que no, vamos, espero no, yo estoy convencidísima de que no lo va a hacer. Bueno, decía que tenemos muchísimos temas de actualidad que tratar, pero hay uno especialmente sangrante, uno que especialmente, bueno, pues nos hace que se nos mueva el corazón, se nos ponga el vello de punta, nos duela lo más profundo de las entrañas, cada vez que vemos y escuchamos informaciones, imágenes, las que nos llegan, y son las que nos llegan. Y seguramente hay muchas más que no nos llegan y que bueno, quizás no podríamos ser capaces de soportar. Estamos hablando ahora mismo de, bueno, la cruda realidad que se está viviendo en la franja de Gaza, la incursión en Rafah del ejército israelí, el corte y el cerrojazo a la ayuda humanitaria que se ha estado viviendo. Decían que se iba a abrir el paso de Kerem Salom. En fin, hemos estado escuchando declaraciones de Biden, de los americanos, apoyando sin fisura a Israel. Por otra parte, también es verdad que han retenido dinero que le iban a enviar a... En fin, estamos de verdad viviendo esto con absoluto estupor y con absoluta casi desesperación. Importante, muy importante, el movimiento que empezó en Estados Unidos, que se ha extendido a Europa, que ha llegado a España, y la gente joven tiene que ser reivindicativa, luchar, pelear. Y tenemos a mucha gente universitaria que está demandando, no tiene nada que ver con la política, decían, esto no es política, esto es derechos humanos, humanidad. Está asesinando niños, gente, bueno, imágenes dramáticas que me gustaría que analizáramos y que hubiéramos llegado a este punto, porque ya es demasiado tiempo el que se está viviendo, el saltarse los derechos humanos, las leyes internacionales en toda regla, que nadie va a defender lo que hizo jamás, por supuestísimo, con la condena más absoluta, pero que jamás viene de donde viene, se ha creado como se ha creado, se ha llegado a este punto como se ha llegado, pero haya hecho lo que haya hecho, nuestra condena a jamás, pero desde luego la cantidad de niños
de gente joven, de gente mayor, de ciudadanía, de población, que además en contra de todas las leyes internacionales se está obligando a desplazamientos masivos. Es impresionante. Ahora se los quieren llevar a un sitio en el que no hay nada, en el que ni los animales podrían subsistir, los más duros de este mundo. Así que vamos a analizar esto que de verdad nos tiene consternados absolutamente, y quiero comenzar, bueno, tenemos una mujer con nosotros, con vuestro permiso. Perfecto. Vamos a comenzar Sin con problema. ella, que la echábamos de menos, y bueno, ¿qué valoración puede hacer? Porque es verdad que nos tiene malo, ¿eh? Bueno, es que esto no es de ahora, estos son años. Es decir, el pueblo palestino lleva años sufriendo con los asentamientos de Israel, que han estado ocupando poquito a poquito los territorios que pacíficamente el pueblo palestino les iba dejando por imposición del ejército israelí. Y esto es una realidad, es decir, que no es de ahora, ¿eh? Ellos llevan años siendo masacrados y además con el beneplácito de todo el mundo. Porque claro, el problema que yo pongo encima de la mesa es que ¿dónde están los límites? Es decir, estamos hablando de que lo que está pasando ahí con los palestinos es nada más y nada menos que se está consintiendo un verdadero genocidio. Eso no es una guerra. Es que aquí se nos vende como una guerra. No es verdad, no es una guerra. ¿Os imagináis que nosotros, por ejemplo, tuviéramos que soportar el asedio y el asesinato masivo de una zona de este país donde te van desplazando, te van a quedar vulnerando todo, además con la máxima impunidad, donde incluso los partidos que están gobernando ahora, porque lo que no se puede es criticar esto y luego, sin embargo, llevar armas allí y vender armas, ¿no? Es decir, esto es... Bueno, uno de los gobiernos más radicales que ha tenido Israel. Sí, exactamente, pero además que se lo están permitiendo. Yo cuando muchas veces nosotros de CJDAR hemos estado haciendo charlas, hemos tenido la charla de una mujer palestina, pero que no es de ahora, que lleva años, que se tuvo que venir por lo mismo, por el asedio, por la persecución, por la muerte, porque llevan años siendo bombardeados y lo estamos viendo. Y claro, nosotros la pregunta que nos hacíamos en esa conferencia es cómo es posible que cuando vive el holocausto nazi, que fueron justamente los judíos los que el pueblo alemán hizo lo mismo, también hubo bastantes españoles que también estuvieron en los campos de concentración, decíamos, ¿cómo es posible que la humanidad consintiera eso? Bueno, ¿y ahora por qué estamos consintiendo eso? Es decir, ha tenido una vez más que ser Estados Unidos, con la fuerza que tiene, el que le diga a su propio gobierno, stop. Si no, de verdad, los demás países hubiésemos sido capaces de cortarlo, yo creo que no. Yo creo que no, primero porque nos están mintiendo, nos están manipulando, porque a mí me preocupan mucho los mensajes que se dan en la televisión, como bien apuntabas tú. Es que hubo un atentado de Hamás que había... No, esa ha sido la excusa perfecta para arrasar con un pueblo entero, donde si pones en fila, yo se decía, si pones en fila a los niños inocentes y las mujeres que han muerto, ya no estamos hablando, vamos a suponer que todos los demás son unos delincuentes, unos asesinos, lo que sea, pero estamos hablando de víctimas que eso no son daños colaterales. Daños colaterales puede ser una cosa ocasional que se puede hacer un daño, pero con el beneplácito de todo el mundo, que hemos estado callados, porque al final estamos siendo cómplices todo el mundo de no salir en la calle. Hoy mismo en Jodar tenemos la presentación en el instituto para concienciar a los más jóvenes de lo que está pasando y que se le cuente lo que realmente está pasando en Gaza, no lo que se ve en la televisión. Entonces, yo estoy bastante indignada, bastante preocupada, y además me preocupa porque así de esta manera cualquier país puede intentar atacar a otro país, y si son por intereses políticos, intereses económicos, pues yo creo que poca defensa podemos tener los demás países siendo invadidos, guerra justa o injusta, pero de todas formas ahí se ha vulnerado los derechos humanos. Ningún país puede hacer lo que está haciendo impunemente como se está haciendo, y ya no se trata de la crítica, hay que salir a la acción, porque no se puede dejar, es que estamos siendo partícipes de lo mismo que pasó con los alemanes, con los judíos, y ahora son ellos, que hay que recordar que son ellos los que están haciendo lo mismo con el pueblo palestino, que no son otros, son ellos mismos los que están masacrando y están exterminando a un pueblo únicamente por un odio, por un territorio, por una conveniencia, mientras que los demás países estamos mirando por otros lados. Eso es inhumano. Por otro lado, como miramos en gran cantidad de guerras, porque Sí, si nos ponemos a hablar, como si Sí. nos ponemos a hablar, por ejemplo, de Sudán, que no sale en ningún sitio, Sí, así es. pues también Así podemos es, sí. vamos a alucinar. Así es.
Pues sí, la verdad es que creo que todos estamos viendo la noticia a diario y vemos lo que se está viviendo en Gaza, en Palestina, como tú has dicho, lo que nos permiten ver, y son imágenes sobrecogedoras. Desde luego que todo empezó con ese atentado de Hamas, que ya hemos dicho que lo condenamos, por supuesto, se condena, que Israel en su día lo justificó, esa respuesta, como parte de ese atentado, y que creo que ya Israel está cediendo su fuerza. Esos bombardeos diarios que están asesinando a niños y a personas, a miles y a miles y a miles y a decenas de miles, es injustificado, no hay ningún motivo por el que una persona, un político, mande a asesinar a otros sin ningún problema, sin ningún tipo de miedo, y es vergonzoso. La verdad es que ver cómo Netanyahu se regodea incluso en las televisiones, y como dice que es que, o cuando vemos políticos españoles que dicen que es que Israel tiene que terminar, como dijo el otro día el señor Aznar, su trabajo, y es una pena que haya políticos aplaudiendo cuando otros mandan a asesinar a otros inocentes. Y desde luego que del PSOE lo tenemos muy claro, hay soluciones que debemos poner encima de la mesa. Esta problemática es algo que ya se ha convertido en un tema político y que por lo tanto tendremos que trabajar, y sin lugar a dudas quizás pase por el reconocimiento del Estado palestino y también el de Israel, por supuesto, aprender a convivir los dos estados de manera pacífica y que entre todos sumen. Desde sumar ya se lo estás diciendo. Sí, efectivamente, y creo que el gobierno ya lo ha dicho, el propio presidente del gobierno, vamos a ser tajantes en este tema y vamos a reconocer el Estado palestino antes de que acabe este año. Bueno, y el ministro de Sumar ya sabes que empezó a escribir Sí, cartas las a los empresarios, a las sí. empresarias y demás, diciéndole que bueno, que las relaciones comerciales con Israel, que dónde Sí. van, que es como colaborar. Pues sí. Y Se bueno, está castigando. habrá que estar atento, y tendremos estoy seguro que España va a reconocer el Estado palestino, como ya lo han hecho más de 142 países en el mundo. El mundo que lo forman alrededor de 200 y pico países, y 143 ya reconocen a Palestina. Es el momento ya. Desgraciadamente, no todos tenemos el mismo peso, desgraciadamente. Por desgracia, El efectivamente. mismo Ese es el peso no problema. lo tenemos, no tiene un país Ese- Por desgracia, no. chiquitillo de cualquier continente, que por ejemplo Estados Unidos, ¿no, José? A ver, Estados Unidos, y luego cuando en las distintas reuniones de la ONU, cuando hay países que tienen derecho Al veto. A Beto. a veto, pues entonces no estamos hablando nada, y es muy difícil que haya un consenso. Es decir, cuando más o menos la gente o los distintos países o la mayoría de los países, un porcentaje muy alto, está de acuerdo en que se haga algo, que ya se dijo hace 30 o 40 años de que el Estado palestino fuera un Estado como tal, y no se está cumpliendo, llevamos décadas sin que se cumpla, pero claro, siempre nos encontramos pues los dos países o tres países más fuertes, que son los que tienen derecho de veto y son los que mandan en cierto modo pues en el resto del mundo. Bueno, nosotros condenamos la guerra y condenamos los distintos ataques que se están realizando sobre los habitantes de Gaza. Creemos de que al ejército israelí y sobre todo a su presidente, a Netanyahu, pues se le está yendo las cosas de las manos. De hecho, ya sus propios vecinos de su país están en contra de él, porque creen y saben que esto se ha ido de las manos. Él, en vez de estar haciendo una negociación efectiva con Hamas para que todos estos rehenes que todavía quedan en manos de Hamas pues puedan ser liberados, lo único que hace es echar más leña al fuego. Luego, una cosa que no vemos coherente es que los corredores humanitarios pues no sean reales, no sean, es decir, ha habido por épocas, pero es que la gente está pasándolo mal, se ven las imágenes, niños desnutridos, que está muriendo gente por pasar hambre. Es decir, están muriendo niños por pasar hambre. Estamos viendo niños... Y agua, y por agua. Y agua. Estamos viendo niños pues como imágenes que veíamos de gente de hace ya muchos años, bueno, y seguirá pasando en la actualidad, gente de África, gente súper delgada, gente que está pasándolo muy, muy mal. A este hombre se le ha ido esto de las manos. Estados Unidos, aunque utiliza también su voto para favorecer a Israel, hoy creo que he escuchado en la radio de que iba a dejar de suministrarle bombas de X kilos. De momento la han retenido esa ayuda, han dicho de momento retenida, está preparada para dársela y se la darán, pero de momento la están haciendo esperar. Es verdad que Biden ha salido diciendo que el antisemitismo, que no se va tirando la cara absolutamente por Israel. Pero que mientras que todos los países no estén de acuerdo, aunque haya dos estados diferenciados, pues el Estado de Palestina y el Estado de Israel, mientras que todos los países no estén de acuerdo, eso ha sido, lleva décadas y décadas y Sobre cientos todo de los años que tienen peso. siendo una zona caliente, pues como no estén todos de acuerdo y todos pongan de su parte, y allí vaya la ONU Una zona caliente es que es
un polvorín. un David exagerado contra un Goliat muy chiquitico. Sí. Perdón, un Goliat contra un David muy chiquitico, que No se puede justificar que para buscar a 4 estén machacando a 1000 terroristas que haya se mate a 400.000. como ha dicho ella. Es que eso no son daños colaterales, es que yo creo que lo hacen sin sentido, van a diestro y No, lo hacen con siniestro. sentido. Van a diestro y siniestro, van a lo que cae. Es decir, que ellos no van buscando a este, porque si no harían una guerra a pie o un ataque a pie, irían por los túneles estos que dicen que hay, irían en busca de la gente una por una. Pero tirar bombas que no sabes dónde va a caer y quién hay en esos sitios, es decir, es una incongruencia. Y sobre todo eso, que mientras que no se pongan todos los países de acuerdo, pues esto no lleva buen camino. Bueno, ¿cómo valoras la actuación? ¿Cómo están reaccionando los estudiantes que están dando la cara, que se están manifestando, que están haciendo acampadas? Que un movimiento que empezó en Estados Unidos pero que se ha extendido por muchos países y que ha llegado al nuestro, que están en Valencia, en Barcelona, en Madrid, en la Complutense. Yo echaba en falta eso, ¿eh? Hace ya muchísimos años. También es verdad que digamos, el mecanismo de estudio que hay ahora es muy complicado, porque las clases son presenciales, te cuenta y si faltas X cosas. Bueno, de hecho están por la noche, luego va a clase y luego por la noche se... Por eso estoy diciendo, es verdad que a lo mejor hace 20 años que había un sistema diferente de becas, por así decirlo, pues un estudiante tenía más la libertad de defender los derechos que ellos consideraban que se estaban vulnerando. Y de todas formas, todas las conquistas que tenemos es a base de que se ha hecho un movimiento, luego se han ido sumando, pero es verdad que yo el tema de los estudiantes lo echaba en falta porque digamos que es el futuro de un país. Es decir, son los que deben de tener conciencia y tener claro lo que está bien y lo que está mal. Y ahora mismo pues echábamos en falta eso, ¿no? Y es verdad que se ha tenido que empezar en Estados Unidos porque tenía que ser así, no puede ser de otro país, porque si Estados Unidos no obliga a Estados Unidos a cambiar la política, porque estamos hablando que la economía la mueven los judíos. Es decir, toda la economía de los Estados Unidos, exactamente, es que es increíble, ¿no? Que aquí cualquiera que no esté exactamente, cualquiera que no esté viendo, que lo tenga claro, que esto no es una guerra. Esto es que Israel ha dicho, ahora es la mía, voy a utilizar esta excusa para exterminar a una población que yo necesito y quiero este territorio y es mío y yo me lo merezco, y si tiene que ser a costa de matar a todo, que eso no es una guerra, eso es un genocidio. Entonces, claro, nos espantamos cuando veíamos campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, cuando los veíamos ahí, cuando fueron a rescatarlo y tal, y creíamos que eso íbamos a ser incapaz de volver a pasar por eso, y lo estamos pasando y además por eso. Entonces yo lo veo muy positivo. Además vuelvo a repetir que incluso con todas las dificultades que tienen los estudiantes, que tengan esa conciencia y decir, yo prefiero quitarme sueño para decir un basta ya, no lo vamos a consentir, no, es bueno. Y no solamente es eso, muy bueno. Sino que, bueno, por las actuaciones policiales, las consecuencias que le está acarreando esto, en las propias universidades que han tomado medidas, que están tomando medidas a nivel policial también, que tiene sus consecuencias. Yo que creo Entonces, que la represión, claro, porque es que, mira, muchas veces yo veo, cuando ves alguna manifestación en Francia, y da igual quién gobierne en este país, pero cuando ves la diferencia que hay en Francia se ponen y hacen una huelga y empiezan pim, pam, y lo hemos visto cómo se han estado defendiendo las pensiones, defendiendo la agricultura, y ahí está, queman contenedores, camiones de España, lo vuelcan. Entonces, ¿vosotros habéis visto algún gendarme meterse en contra de sus propios ciudadanos? Nada. Y aquí en este país, mueva quien se mueva y gobierne quien gobierne, son palos que te da tal sea por defensa de los derechos humanos, como este caso, que más motivo que puede haber, porque cualquier cosa que defendamos en este país que esté mal, hay que defenderlo. Pero claro, esa represión a base de castigar al que dice basta ya, una guerra injusta, porque es una guerra encubierta con el tema de un ataque de Hamás, que se podría haber solucionado de otra manera, pero ha sido la excusa perfecta que tenía para atacar a los palestinos. Entonces, pues doblemente valorar la valentía de nuestros estudiantes y animarlos a que sigan así, porque son la única herramienta que tenemos de frenar esto, y nosotros seguir acompañando, y que se sumen otros colectivos, que nos sumemos todos y que seamos capaces de cuando tengamos estas conversaciones en nuestras casas, en nuestros círculos cercanos, que empecemos a ver que lo que le ha pasado a Palestina nos puede pasar de momento a nosotros, que no está tan lejos, ojo,
Que esto tenemos está todo el mundo, ¿eh? Entonces, claro, no se puede ser nadie impune en el mundo, todo se tiene que estar regido y respetar los derechos Estamos hablando de humanos. niños, de niñas, de padres, de madres, todos tienen Sí, familia, yo creo que todos si tienen hacen, padre, si hacen madre, una cadena, abuela, abuelo. si hicieran Claro. una cadena de los muertos que hay palestinos, una cadena sería escalofriante hasta dónde llegaría esa cadena de muertos, de niños, de mujeres, de hombres, de gente inocente. Que al final, pues las guerras las decide quien las decide, pero las víctimas son gente inocente que están en su casa con todo el desamparo del mundo de todo, ¿no? Yo vulnerar eso a mí es que la verdad nunca lo voy a entender y ánimo a los estudiantes que sigan pese a la represión, que estén ahí, que vamos a estar ahí apoyándolos lo que podamos porque no hay otro camino. Alfonso, Pues sí, es verdad que la esa gente semilla... joven, además sí. reivindicativa. De verdad, es que esa semilla que ya se está plantando en las universidades puede ser el futuro de algo muy importante. Se decía que los jóvenes ya no peleábamos, que la juventud estaba dormida, que ya nos habíamos acomodado. Y ahora somos los jóvenes quienes estamos dando ejemplo en las universidades, como tú bien has apuntado, como bien ha apuntado también la compañera de Izquierda Unida. Y es fundamental que los jóvenes tengamos esa capacidad de luchar, esa ganas de pelear por aquello que consideramos justo, en este caso, algo tan grave como la vulneración de los derechos humanos que están asesinando a miles a inocentes. Y de hecho había un gráfico, algo parecido a lo que había dicho ella. Hay un gráfico y es que solamente en febrero de 2024 ya habían muerto más niños en Gaza que en el resto del conflicto del mundo. Entonces es una pena que ya son más de 11.300 niños y niñas inocentes quienes están pagando las consecuencias de un señor con un presidente de Estamos Israel, hablando señor de Netanyahu. más de los habitantes que Sí. tienen la mayoría de los pueblos. Sí, efectivamente, casi lo mismo que vais allá. Y es una pena pues que Solo unos niños. políticos, sí. Niños, Solo solo niños. niños y niñas. Solo niños. Es impresionante que un político se sienta con esa capacidad y con ese poder suficiente para asesinar a otros sin ningún tipo de problema. Y ojalá algún día veamos a Netanyahu, igual que decimos de Putin, lo veamos sentado en un tribunal de los derechos humanos y siendo castigado por este asesinato. Ojalá. Esta mañana escuchaba yo en cadena de carácter nacional a un anestesista palestino desplazado. Se había tenido que ir, que bueno, pues recordaba a la película La vida es bella, contándole a sus niños Así esto es. va a pasar, esto veréis, que esto seguramente se acabe pronto y que esto... Y decía, es que es horroroso ver cómo te entran niños que mueren. Pero es que es horroroso ver que te entran niños con 1 año, con 6 meses, con 2 años, con 4 años, que le faltan las piernas, que le faltan los brazos, que le faltan... Es que una cosa es estar aquí sentado, que nos puede conmover el corazón, pero que este hombre, por ejemplo, que lo estaba viviendo en primera persona, creo que a todo el mundo que lo haya estado escuchando esta mañana, de verdad, Parte el alma. que es que te parte el alma y se tiene que sensibilizar. Y la gente joven, es lo que tú dices, dormía, no, adelante a luchar y a pelear Adelante. contra viento y marea, porque la juventud es la que tiene que tirar a José del carro. La juventud es el futuro del día de mañana y sobre todo estos estudiantes que Y están en la hacerlo universidad sensible, humanitario. y se están preparando pues para llevar el futuro del país cuando nosotros no seamos ya viejos y estamos con la garrotilla. Y yo creo que las manifestaciones no pasando nada y Siendo tampoco- pacíficas. lo que no Sí. puede ser que porque tú ocupes un campo universitario, ocupes un jardín del campo o algo, tengas que mandar a la policía mientras que no haya No, además haya- también lo decían los estudiantes, por ejemplo, la Sí. Complutense, además lo repetían hasta la saciedad. Es, de verdad, es una acampada pacífica, Es pacífica. Sí, son sentadas. Sí, Lo sí. de toda la vida se ha hecho los pacifistas. Será que habrá que volver a Gandhi, ¿no? Y recuperar esa institución del pacifismo activo que era Gandhi, ¿no? Porque no vender como cualquiera que se echa a la calle que somos unos delincuentes, que no es verdad. Que cuando alguien está mal y nos afecta tenemos que defenderlo. Y los derechos humanos tenemos que defenderlos por encima de muchísimos valores que se están perdiendo. Y ese, sobre todo, que hay que inculcárselo a nuestros hijos e hijas, que lo defiendan a muerte, porque es la única herramienta que tenemos para parar las desigualdades en el mundo, en cualquier ciudad, en cualquier sitio, ¿no? Y aquí la impunidad, que es lo que a mí me preocupa, es lo más sangrante. Es la impunidad con que algunos países se creen los dueños de todo, con el consentimiento, pues no sé si es que ponemos demasiado fácil la mano para determinadas ayudas y por eso ponemos la mano y nos callamos esas Y conciencias. esperaros que lleguen las elecciones en Estados Unidos a ver lo que pasa. Pues, uy, madre mía. Que por terminar, que si se produce algún tipo de altercado, bueno, pues la policía tendrá que actuar. Ella tiene razón. En otros países, vamos a ver, no hacen nada la policía mientras y hacen conflictos y queman cosas y se lían a pedrar.
Y No, aquí- no, no, pero con lo que se meten son con los de fuera, no con, Con los los de suyos. fuera. Claro. Y aquí en España, sin Nos metemos con los nuestros. sin ir más lejos, a todos los que hicieron tractoradas en estas manifestaciones que hubo, 200 Sí, euros sí. por, Sí, sí. por barbo. Ahora más todas las denuncias que vengan. Hasta los que fuimos a cubrir información. Es decir, Y que hay que pagarla. que yo creo Que yo he pagado mucho. que yo creo que el derecho de la manifestación está recogido en nuestra Constitución, mientras que no haya ningún tipo de problema. La gente y sobre todo la gente joven tiene derecho a reivindicar todo lo que ellos vean oportuno, y máxime en un tema tan importante Derecho humano. como esto, que sí, que ahora mismo estamos a lo mejor muy bien en España, pero que de Que aquí no. a la vuelta de unos años pues estamos como en otros Estamos bien países. si nos ponemos una orejera, nos ponemos una venda, si no, no podemos estar bien, tenemos que estar con el alma encogida. ¿Cómo veis de verdad luz al final de este túnel de alguna manera o cómo veis? Mira, yo la... Porque además teniendo en cuenta que hay elecciones está, pronto en Estados claro, Unidos, no se augura. sí, yo que estoy, es que el mundo está en manos de 4 locos, ¿eh? Yo, de verdad, yo cuando veo que algunas veces el nivel político que hay a nivel internacional, el nivel de eso, de querer proteger a los derechos humanos, quiero decir, dónde están ese humanismo, ¿no? Ese humanismo que siempre se ha vendido, ese debate sosegado de vamos a ponernos todos de acuerdo para solucionar los problemas, ¿no? Tanto bélicos como económicos, como tal. Es decir, hay suficientes recursos en el mundo para que no tengamos que tener estos conflictos, pero claro, si la economía la tienen unos pequeños pocos a base de explotar a la mayoría de este mundo, pues así nos va, ¿no? Entonces creo que debería de haber un límite, o como decía mi abuela, voy a decir una cosa un poco rara, decía mi abuela que el dinero tenía que haber sido como los ajos, que a finales de año todos podríos y empezar desde cero en enero, y así verías como la gente era más generosa porque como no te da tiempo a gastártelo, los repartían, ¿no? Mi abuela en eso era muy sabia. A lo y mejor yo- algunos se lo gastaban a prisa y corriendo. También. Pues, quiero decir que fíjate tú, porque era una generación que venían de una guerra. Había épocas que cuando pensaban que los billetes de 500 euros lo iban a cambiar y todo el Se tinglado, gastaba. pues ¿cómo se ha gastado? ¿Cómo se ha gastado el dinero? Claro, por eso yo creo que tenemos que, bueno, claro, es que es como todo, tenemos que volver otra vez al humanismo, meter en nuestras escuelas la filosofía, decir, hacer cosas que sea recordar y que se haga pensar a la gente, hacer que empezamos a alimentar ese pensamiento crítico de que sí, que hay una pantalla que está muy bien, que alguien te dice lo que está bien y lo que está mal, pero que tú tengas suficiente capacidad de buscar, escarbar y ver si ese conflicto, cuándo empezó, por qué empezó, de dónde viene, y no que tenga yo que venir o cualquier político de turno a hablar muy bonito, porque hablamos todos muy bonito, decir qué es lo que ha pasado, qué es lo que han hecho los palestinos para que ahora Israel lo esté masacrando. ¿Justifica eso algo? Y entonces, claro, cuando entramos en el tema de las justificaciones, que es lo que ha pasado aquí, ahí es cuando se pierde la gente que nos está viendo, porque hay mucha gente que tiene un desconocimiento, que esto no es de ahora, que los palestinos los llevan sufriendo años, y esto lo único es la ofensiva última para decir, ahora sí que voy a por vosotros. Entonces, va a pasar como un poco pues como los saharauis, que los tenemos también ahí olvidados, y eso sí que era responsabilidad de nuestro país, que los dejamos ahí abandonados, y ahí los tienen. ¿Por qué? Porque Marruecos es un protectorado de Francia, Francia tiene también derecho a veto, y ojo, que Marruecos no se le diga cualquier cosa y quiera recuperar, por ejemplo, Ceuta o Melilla, es un ejemplo que yo pongo siempre. Imaginaros que ahora Marruecos, que está empecinado, dice Ceuta y Melilla mía, y dice Francia, ojo. Por eso todas las campañas que se hacen de agricultura, de que viene de Marruecos, La que pesca, nunca se va a poder controlar. De hecho, la pesca de los saharauis, que es del pueblo saharaui, que no es de Marruecos, sin embargo, no se les reconoce el estado entonces, vamos, que es una cosa que son súper pacíficos y están abandonados en un desierto. ¿De verdad te preocupa y crees tú que les va a preocupar mandar a los palestinos a un sitio donde se mueran contra antes mejor? Si es que lo están bombardeando, lo están obligando a irse a un sitio donde no haya nada. Vete visitar el Sáhara, donde está Argelia, la parte que está en Argelia, los 50 saharauis. grados en verano, Ver 50 qué grados se en puede verano. crear ahí, cómo comen, cómo viven. Lo mismo va a pasar con el tema de Palestina. Eso es lo que se está vulnerando, y todo el mundo que no seamos capaces de decir no, basta ya, vamos a ser cómplices de eso. Yo jamás pensé que con 58 años que tengo y que iba a vivir esto que estoy viviendo, de que está pasando en un país con tanta impunidad como está haciendo Israel, y es muy preocupante. Yo me preocupa mucho porque no estamos a salvo nadie.
estamos en manos, ya vuelvo a repetir, de 4 dirigentes sin ningún tipo de escrúpulos. No ves sin ningún tipo de luz. Yo no veo luz, ¿eh? No veo luz porque no veo suficiente soberanía, que me da igual, y lo digo aquí, si hubiese estado alguien del partido de Vox, lo hubiese dicho, que todo es pamplina, que los países hemos perdido la soberanía, que está muy bonito vender eso. Es que España tenemos que recuperar a ser España, que no es verdad. Que nosotros dependemos de la Unión Europea, dependemos de las subvenciones, dependemos de todo, y si tú ladras, te lo van a quitar, y como nos han quitado todo, porque España nos han dejado para servir cerveza, Sí, es lo nos que han quieren, quitado, es nos lo han que quieren. desmantelado la industria, nos han dicho qué Lo que tipo de quieren. industria tenemos que tener, es que vamos, está ninguna. vamos, yo por eso estoy muy indignada, porque la soberanía de todos los países está supeditada a 4 países, y sobre todo a Estados Unidos, a no sé qué, y lo hemos descubierto a través de lo que ha pasado con Putin, con la guerra, No, lo que que no tú, sé qué, es lo que con tú Ucrania. comentabas, la Unión Europea y demás, es verdad, decía que nos han dejado, de cervezas nos consideran un país de país servicio, un país de servicio servicio. de cara al turismo, y nuestra agricultura Pero es que con como- el poder específico que ha tenido siempre y está siendo poco Y valorado, siendo un poco país de reconocido. servicio y un país subvencionado, porque somos un país subvencionado, Sí, 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 pero tú sí. pillas. siendo La un, pa- soberanía, ya siendo te un digo país yo de que no servicio, existe. nunca va a haber sueldos dignos, porque ni jornadas laborales dignas, y el tema de eso de estar subvencionado, pues es un dinero que sí, que te lo dan porque haces algo que ellos te dicen cómo tienes que hacerlo, pero que la gente, yo quiero que no quiere subvenciones, igual que el que cobra 400 euros de ayuda. Ese hombre no quiere, o esa mujer no quiere 400 euros de ayuda, quiere 1.200, 1.300 euros y Trabajando. desarrollar un trabajo y cotizar, y que cuando se jubile, en vez de quedarle 600 euros de pago, 700, le queden 1.000 y poder vivir dignamente. Pero que sí, que yo creo que España, el camino que llevamos ¿Qué es opináis es eso. del cantante este de Eurovisión palestino que se ha puesto, ha sido valiente, que se ha puesto, y ya veremos a ver si al final no puede, era invitado, que no concursaba, era invitado, pero como es verdad que en Eurovisión dijeron nada de banderas palestinas, nada de símbolos fuerte. palestinos, Sí. nada de nada, Lo que pues no este entendemos cantante cómo sueco participa de en origen Lo que no palestino entiendo se ha cómo liado dejan aquí el participar a pañuelo Israel. palestino, se ha liado aquí el pañuelo palestino, ha salido y lo están poniendo literalmente, permitidme la expresión, como un guiñapo. O sea, por Ahí haberse voy, puesto un pañuelo ahí palestino. Por desgracia, voy, sí, sí. ahí voy. Mira, porque, Sí. ¿sabes lo que a mí más me indigna? Que cuando se hace una actuación, yo pertenezco a un partido político y siempre lo he defendido con mi ideología y con mi idiosincrasia, lo que soy, igual que el Partido Popular, igual que el PSOE, igual que quien sea, Claro. ¿vale? Somos partidos Nadie obliga a democráticos nadie a y meterse tal. en un partido ¿Y sabes lo que a político? mí me preocupa? Cuando a mí me preocupa que se hace algún tipo de movimiento, algún tipo de apoyo al pueblo palestino, lo primero que te dice, no vamos a dejar de identificarnos, vamos que sea de una manera de un neutral. Si nosotros a nuestros votantes, a nuestros ciudadanos, le vendemos que yo misma me tengo que ocultar la defensa sin esconderme de lo que yo creo que es injusto y con lo que yo soy, lo que yo represento, ¿cómo voy a animar, por ejemplo, a participar a la ciudadanía si yo estoy siendo cobarde en defender lo que yo creo que es justo, como es defender la idea de que no se puede masacrar a un país? Eso no es una guerra, es un genocidio. Participa Israel y este hombre que porque lleva Claro, un pañuelo entonces, ahora. justamente, si yo, por ejemplo, llevo la bandera palestina o llevo el pañuelo palestino, me miran y me dicen, uy, la loca esa, pues mira, que no sé qué. Pues sí, con esos pequeños gestos, si todo el mundo tuviéramos esos pequeños gestos de identificarnos, de no sentirnos amedrados, de no sentirnos avergonzados de lo que defiendo, porque es justo y es necesario hacerlo, yo creo que este país hubiese cambiado mucho y se hubiese respetado pues cada vez que sale haciendo una concentración pacífica, ¿eh? O que alguien se manifiesta por algo, por algún derecho que han perdido, Pero sobre como todo los este hombre era una tractoristas, manifestación pues, y de yo soy Sí. palestino. y a mí, Ya, pues pero si que se eso me no pasa nada, permite no tendría llevar sentido, una ¿verdad? bandera republicana, una de cofradías, que fijaros que Ya va de la humildad, de la República, de ESA, España. del Betis, Betis. que soy bética, ¿De España? de la... No, es ¿La de la la República? República. ¿España? España, exactamente. ¿Por qué no puedo llevar un símbolo palestino? Y llevas tu cruz en el pecho. Sí, exactamente. Es decir, que no son contradicciones, son cosas que tú, Símbolo en el que camino te de tu representa, vida, símbolo que te representa. un camino de tu vida, tu experiencia de tu vida, te vas dando cuenta que los valores que representa, y sobre todo algo que es intocable para mí, son los derechos humanos. Yo vuelvo a repetir que yo no veo mucha luz porque veo que justamente eso, es incluso cuando vas haciendo algo de apoyo a Palestina, te tienes que mimetizar, pues eso demuestra la cobardía y el que no está viendo va a decir... Lo único malo de todo Sí. esto que yo veo es que antes hablábamos de Ucrania, ahora hablamos de esto, luego cuando suceda otra cosa hablaremos de otra. Y Ya está. yo creo que deberíamos de hablar del No, y de cómputo Ucrania seguimos de hablando. todo, Sí. porque es que
Ucrania tiene no migas. olvidar todo lo que está ocurriendo, porque lo que has dicho antes por ahí en África también lo que está pasando, y eso ni siquiera sale en los medios de comunicación. Nada. Es decir, que Está muy lejos. el mundo, yo creo que las cosas se pueden solucionar hablando, este tipo de conflictos se pueden solucionar hablando y poniéndose todos los países de acuerdo. Y, Al final todo va a interés pero que esto es que económico, va por épocas, va por épocas, va por económico épocas. y Geopolítico, porque, sí. vamos a ver, son movimientos geopolíticos de carácter de apoyo Pues ya ves. a Israel porque me interesa, los judíos son los que financian, como decíamos, las campañas, los que ponen la pasta, pues porque Biden esté de presidente, para que Donald Trump, los judíos son los que mueven la pasta y los intereses económicos y políticos, y tú cómo te vas a enemistar y te vas a poner en contra y posicionarte en contra del que te ha colocado ahí, el que te ha Claro. puesto ahí. Pues complicado. Ya, pero Mientras como lo eso de siga su- así, o un país que sabes que te está generando energía, que te está dando dinero, que las relaciones comerciales, de Como los que lo de no Sudán, oímos hablar Sudán son no de los tiene nada, países, pues no. de los Por desgracia, países que sí. te generan menos interés económico, que te generan, es de los que no oímos hablar y donde está muriendo gente a Lo que mansalva tenemos todos que los días. hablar es de personas, Claro. de personas. Da igual que sea quien sea, tenemos que hablar de personas. Y es una injusticia que en el siglo XXI que estamos, Con pues los sucedan recursos estas que cosas. hay. Con los recursos que hay. Porque hace 500 años, a lo mejor decía, bueno, que era, la gente actuaba así, Es pero... lo que dice yo- ella, ¿tú te imaginabas que iba hasta altura, en No, este no, punto, no. No aprendemos íbamos a en la vivir humanidad, otra que no vez, aprendemos. nos íbamos a ver envueltos, ya te digo, Ucrania, por ejemplo, y en este caso Palestina, porque se le ha dado muchísima más visibilidad dentro de la que le hayan dado, que no sabemos hasta qué punto le han dado mucha más o menos, pero porque le han dado y estamos hablando de ella. Pero de lo demás, es que esto no ha parado, es que estamos diciendo, es como llega el siglo XXI y pensamos que no íbamos a ver esto. Pues si es que estaba pasando. Y lo que te rondaré... Si es que no ha dejado de Porque pasar. nos hemos hemos visto vuelto Irak, muy Si egoístas. es que no ha dejado de pasar. Vamos a ver, yo como soy, ¿cómo se suele decir? Lo que mi partido o yo, por ejemplo, lo tengo, no somos nacionalistas ni localistas ni nada, nosotros somos internacionalistas, es decir, todos los derechos humanos y todo lo que defendemos porque no creemos ni en la raza, ni en nada, ni en la... En fin, los seres humanos no tenemos que tener fronteras. Vale, estén donde estén los conflictos, siempre tenemos que actuar igual que si nos estuviera pasando a nosotros mismos. La falta de empatía que yo veo en la sociedad ahora, quizás puede ser por los años tan duros con la crisis, los jóvenes que no llegan a finas de mes, el vendernos ese racismo de que la gente pobre es la que tiene Individualismo. el problema de la escasez que hay, que no es Individualismo. verdad. Ucrania no hemos dado cuenta, no hemos preocupado de Ucrania, porque aparte de eso es que a Ucrania les dieron cosas que nos quitaran a nosotros, por ejemplo, el girasol. ¿Quién iba a pensar que en España, Ale. con la de girasol, el aceite de girasol que había aquí, que se producía aquí, no lo Subidón que quitaron pegó. y se fueron a cultivarlo allí? Y a raíz de Legumbres, eso es no cuando sé te has qué. dado cuenta de que hay países que es como han dicho, tú te dedicas a esto a esto. Es decir, el comercio de tal nos lo están permitiendo, no desde los países. Por eso digo yo que eso de vender la banderica y eso se debe de vender para otras cosas, pero no en ese sentido de vamos a gobernar y vamos a cambiar el sistema porque yo sí voy a proteger lo mío de aquí. Eso es mentira, eso es mentira. Si nosotros los pueblos, si no hubiera fondos Generation o los dúos, es que no hacíamos nada porque no hay fondos a nivel la Diputación. Pues ahora creo que va a repartir unos cuantos millones que sobran, a ver para lo que y a quién, ¿no? Bueno, porque no quiero machacarlo ahí, pero que ya nos conocemos en eso, ¿no? Entonces, cuando te dan dinero a cambio de, ya estamos perdidos. Siempre que te dan dinero a Ya cambio de estamos algo, perdidos. siempre que te dan dinero en esta vida. Y a las cambio- guerras las cambio de manejan los algo. poderosos, las guerras las manejan y los pueblos son los que generamos odio. Odio nos enseñan y hoy en día, que es lo que yo veo con mucha preocupación, el odio al desconocimiento, odio a lo que no conoces, porque si tú vienes a alguien en una patera escapando de una guerra, si vienes aquí, tú dices, uy, ya viene a competir conmigo. Si el que viene es un futbolista de la misma región, del mismo país, magnate. y exactamente un magnate, que son muchos que están perseguidos por las leyes internacionales con tal, y están ahí Marbella, y no me quiero meter, pero sí, entonces el racismo existe en la pobreza, y entonces la pobreza es síntoma de tenernos atados y callados a nuestra sociedad, y nos hemos vuelto muy egoístas, y creo que hay que despertar esa empatía de lo que pase fuera de nuestras fronteras y dentro de nuestras fronteras nos tiene que afectar y además tomárnoslo como un agravio hacia nosotros y luchar por la igualdad en todos los sitios y el bienestar social en todas las casas que tengas eso, ¿no?
La gente Pero joven, creo que no van sí. por ahí los tiros, creo que no van por ahí los tiros, creo que cada vez hay trabajadores pobres, cada vez hay más, que eso no se había visto en el año del hambre. Mi madre y mi padre trabajaban 5 y pasábamos a 9, porque trabajando 5 no era suficiente para llevar a la mesa lo que nos hacía falta a 9 miembros de la familia, ¿no? Pero hoy en día pues hay trabajadores que como no trabajen 2 turnos, es que no llegan a final de mes y no son parados subvencionados, que quieran vivir del cuento, ¿no? Es que incluso aún trabajando gana 700 euros, 800 euros, paga yo creo que cositas. son muchas las circunstancias que nos llevan a ese, Eso nos hace a ese egoístas. individualismo que tenemos, a ese, pues yo miro de puertas Claro. para adentro y dejo el Y mundo yo estoy andar. muy mal en mi casa, Y que me dejo importa a el mí si mundo están andar, y si machacando a estoy Palestina. bien, voy a conservar lo que tengo Claro. y demás y no me meto en camisa de 11 varas porque lo que quiero Allá es que me lo seguir quiten. estando bien. La gente joven, de verdad, tú que te mueves con gente joven, Sí. en foros no solamente de carácter político, sino también No, sí, social. ya personal, claro. Entonces, claro, se hablan de estos temas, la gente tiene inquietudes. Sí, se habla de estos temas. Es verdad que quizás lo hacemos con menos interés que con lo que se hacía antiguamente con la gente joven, precisamente por lo que ha hablado ella, porque las circunstancias eran muy distintas. Antes los niños pues, con 12 años estaban trabajando, ahora por suerte ya no. Y esto es algo que vamos a tener que trabajar la juventud, los políticos, las políticas también. Pero es importante, cuando hemos hablado, por ejemplo, de la acampada, ser conscientes de que esos jóvenes que hoy se están manifestando, quizás el día de mañana ocupen un cargo público. Y empezar a concienciar a la gente joven, quizás sea esa luz que tú hablabas del final del túnel, quizás venga por ahí. Si la gente joven empieza a trabajar y a ser consciente de los problemas que tenemos, pues quizás, y si nos sentimos también escuchados, por supuesto, pues quizás empecemos ya a solucionar este problema que también es generacional y que quizás algún día podremos erradicar. Y hablando también un poco del tema de Israel y demás, hay una doble vara de medir enorme en el mundo. Hemos visto cómo a Rusia, lógicamente, y desde aquí lo apoyo, se le ha vetado en todo tipo de competiciones mundiales, desde Israel no. fútbol, deportes, los propios dueños de clubes de fútbol que han tenido que vender su club porque ya económicamente no se podían permitir por los vetos a los temas económicos rusos. Y ahora vemos que este sábado en Eurovisión va a cantar Israel. Israel no tendría que estar aquí. Israel tiene que ser un país que se le debe hacer exactamente los mismos vetos. Pero no te ponga un pañuelo palestino en la muñeca. Efectivamente, es que no se entiende. O sea, uno no se puede poner este palestino, un pañuelo palestino, pero el otro sí puede masacrar a la persona. Entonces, si hemos hecho que Rusia, que está perfecto y que ojalá se hubiera hecho antes, que se haga con todos los países, si a Rusia no se le ha dejado hacer esto, a Israel tenemos que hacer exactamente lo mismo. Si no puede participar en un equipo ruso en una Champions League, por ejemplo, que no juegue el Maccabi Tel Aviv la Euroliga de baloncesto. Y ahí tiene que empezar ahí. Quizás el deporte, que es un escaparate enorme que atrae a millones de personas, quizás ahí podamos Formamos poner... parte de la darle Unión visibilidad, Europea. hay que no darle Efectivamente. visibilidad. Exacto. Igual que ayer en la toma de posesión de Putin, fueron 6 países europeos, pero hombre, ¿cómo están las cabezas? Ya ves. Vamos, tenemos la que tenemos, Es lo que volvemos a lo mismo. entre ellos Francia, pero hombre, en qué Ya ves. cabe... vamos a ver, y luego y la Unión Europea no tener una postura común de decir, oye, que allí no va nadie. Y va Francia. A mí lo que me preocupa es que haya ido No hay Francia. posturas comunes en la Unión Europea. con nada más ni que- mucho menos. No hay posturas. Son intereses. Y vamos a ver 9 de exacto. junio cómo sale. Exacto. Son intereses. Vamos a ver las elecciones, cómo escapamos esta vez. La elección, hablaba yo de la americana, pero es que tenemos la europea de aquí en. Si os parece, vamos a hacer un breve receso. Nos vamos a ir unos minutos a publicidad. Vamos a volver enseguida, que vamos a abordar ese acuerdo para reformar el tema del subsidio de desempleo y demás, del que tanto se ha estado hablando hoy, que es un tema bastante interesante. Volvemos enseguida con todos ustedes, no se os vayan. Vidilla, al comercio local. Hasta ahora. Muy buenas, de nuevo, señoras y señores. No se pueden ustedes imaginar qué conversación más interesante hemos tenido en el descanso hablando del campo, del PFEA, de las cartillas agrarias. Es un tema que de verdad que merece, pero un monográfico, porque es verdad que son circunstancias, ella lo comentaba como alcaldesa, él como concejal y como diputado, él también lo está viendo desde un partido político y bueno... Realmente la ciudadanía entera somos testigos de muchas cuestiones que están ocurriendo y a las que hay que ponerle sin duda solución. Pero comentábamos en la primera parte, abordaremos ese tema, porque además estábamos aquí mis compañeros y yo embelesados escuchándonos hablar y contar vuestras experiencias con respecto a estos asuntos. Vamos a hablar de ese acuerdo para reformar el subsidio de desempleo que ha contado con el beneplácito de los sindicatos y la patronal. Ahí no asomaba para nada, a pesar de que
bueno, pues en este caso la ministra ha dicho que bueno, que espera que a lo largo del proceso contar con ello y demás, pero en definitiva han vuelto a no estar en este tema que, bueno, pues sube el subsidio a los 570 euros. Se habla de la sobrecotización para mayores de 52 años, de poder cobrar y trabajar al mismo tiempo siempre que se cumplan las condiciones para poder compatibilizarlo, o de un subsidio específico importante también para mujeres que han sufrido violencia, maltrato de violencia de género por ser mujeres. Es un tema polémico que está dando hoy mucho que hablar y que me gustaría que valoráramos en esta mesa, a ver qué opináis. La patronal, como va siendo habitual, se descuelga de todos los acuerdos del gobierno con los sindicatos. Claro, los sindicatos se apuntan, se suben al barco porque lo ven positivo, pero a mí lo que sí me preocupa es que no se llegue a un acuerdo con la patronal. Ahora estamos hablando de subsidios, que quizás la patronal tenga poco que ver, pero bueno, yo creo que entre comillas son los que crean la riqueza en este país, son los que invierten su dinero para crear puestos de trabajo de mejor calidad o de peor, depende qué tipo de trabajo sea, pero que no es normal que la patronal esté siempre fuera y esté enfrentada con el gobierno de España. El tema de los subsidios, me han subido, lo vemos bien que suban los subsidios, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que con 500 ha subido un subsidio 90 euros, ahora eran 570 euros lo que se ha quedado. Con 570 euros una persona no puede hacer frente a llevar a una casa. Lo he dicho yo antes en la pausa. Yo soy partidario de que el que no tenga nada, a ese hay que darle no 500 euros, hay que darle 1.000 euros y pico, lo que le corresponde, una cosa que pueda vivir dignamente, y a cambio que se lo estás dando, que sí, que es un derecho de subsidio, pero aparte habrá que crearle que desempeñe alguna función para la sociedad, o bien para un ayuntamiento, o bien para algo, y esa persona se siente realizada. Yo entiendo que habrá personas que no quieran estar permanentemente cobrando un subsidio, habrá personas que... La mayoría, seguro. Que como he dicho anteriormente, oye, yo con esto es que no puedo vivir, yo quiero cobrar un sueldo digno. Y la dignidad que le da un trabajo, en fin. Entonces yo soy partidario de eso. El gobierno ha visto esto bien hacerlo así, ha sabido hacerlo, lo ha hecho a puertas de las elecciones europeas. Eso dice la patronal, que es una estrategia política y que se ha hecho a prisa y corriendo con el tema de las elecciones como estrategia política. Deberían pensar, hombre, esto no es una cosa que se pueda hacer y los números no se hacen de la noche a la mañana, habrán estado tiempo trabajando sobre ello. No, imagínate que ya se y hoy es cuando ha surgido y hoy es cuando se ha hecho, pero bueno, sí, que se ha hecho a puertas de unas elecciones europeas. Solamente decir eso, que... Europea, catalana y catalana, encima. Que yo soy partícipe de eso, que no tenga nada, que hay que darle más dinero, pero a cambio de algo, porque 90 euros no le soluciona a la gente el poder llevar una casa. Alfonso. Bueno, hoy... ¿Cómo lo valoras? Es un día positivo, se está dando este subsidio por desempleo que era necesario. Hemos hablado justo ahora mismo el compañero del Partido Popular que se ha subido 90 euros, es cierto, se pasa ya a 570 euros. Para mí este es el primer paso. Es verdad que se necesita subir más, que hay familias que con 570 euros no viven, pero bueno, este es el primer paso. Decía el poeta que se hacía camino al andar, ¿no? Se hace camino al andar y el primer paso es este, 570, igual que hicimos con el salario mínimo interprofesional. Detectamos un problema, detectamos una carencia, vamos a trabajar en ello y vamos a subirlo. O las pensiones, nuestros mayores que tanto se merecen esa subida, pues empezar progresivamente subiéndoselas. Entonces este es el primer paso para que España y quienes lo necesitan tengan la ayuda que le corresponde. A mí me parece genial que las personas que lo necesitan tengan ese amparo del Estado, que el Estado intervenga para que se le mejore la vida. A lo mejor no es suficiente, pero ya es un paso. A lo mejor 90 euros es la diferencia entre o poder hacer una compra más o menos digna o quedarte con una compra mísera. Entonces vamos a poner aquí el punto. Yo, por desgracia, he visto otra vez como la patronal no se sube a este barco. Esto no pasa nada. Tampoco se subieron con la subida de las pensiones y tampoco lo han hecho con el salario mínimo interprofesional. Y yo ya a la patronal no le voy a pedir que se suba. Por desgracia parece que Garamendi, etcétera, pues prefieren... Ellos lo tintan de estrategia política, yo lo llamo derecho de las personas. Así que para mí, que la patronal no se suba, para mí esto ya no es un problema.
antes podía preocupar, parece que no estamos con toda la gente, pero tenemos a la gente social a nuestro lado. ¿Cómo que eso es valoras valoras tú esta reforma, este acuerdo de reforma? Bueno, yo creo que es un primer paso, como ya he dicho. Creo Al margen de la subida, medidas más o menos que contempla. Sí, bueno, aparte de esa ayuda que también hemos hablado para las mujeres víctimas de violencia machista, que me parece genial esa ayuda, muchas sabemos que por desgracia son dependientes o eran dependientes de su marido, del maltratador, y el primer paso para que puedan desligarse de ese maltratador es precisamente con un subsidio y con una ayuda económica. A mí me parece genial, creo que somos un gobierno progresista para cosas como esta, que las mujeres tenemos que blindarlas y protegerlas, porque son un factor importante. De hecho, hay más mujeres en España que hombres, que lo vi hace poco y me sorprendía. Así que, por favor, pues creo que el gobierno de España, en este caso, para mí, está actuando bien. Aunque ya digo, como ya he dicho antes, es necesario seguir impulsando este tipo de ayuda y seguir protegiendo a quienes más lo necesitan. Caminante de camino, ¿no? Efectivamente. Pues bueno. Bueno, yo voy a ser un poco, fijaros que es curioso, ¿no? Yo cada vez que hay algún tipo de mejora, este tipo de reformas y tal, es normal que los que están ganando mucho dinero a costa de los trabajadores, bueno, que se quieran sumar ni quieran perder beneficios, evidentemente. En este caso, además, pero está luego hablando de subsidio, que al final... pero el problema que pasa con todas estas cosas es que cuando no hay un consenso es como si hubiera una parte que está viendo algo negativo. Y pese a que son medidas que benefician a los trabajadores, sobre todo a los que están parados, que ya tienes una edad, que no es que no quieras trabajar, es que no te contratan, pero sí que es verdad que si tú comparas eso con la subida de los alquileres, la falta de vivienda, la falta de futuro, que son personas con X edad que son los pilares de una familia. Si los pilares de la familia que tienen esa edad ya no tienes tu vida solucionada, pues mal vamos, porque si los padres o los que deberían de ser padres en ese sentido ya por la edad no tienen solvencia, imaginaros si tiene hijo o hija a su cargo. Entonces, claro, estamos hablando que es una medida insuficiente para garantizar el bienestar de la familia. Esa es la realidad. A mí me preocupa que la patronal siga vendiendo que esto es un problema, porque no lo es un problema, y a lo mejor es verdad que los diferentes gobiernos lo que se tienen que sentar y ver qué modelo de país queremos y qué manera de dar soluciones, porque, ojo, la burocracia, que es que aquí parece que se está vendiendo y se puede pretender vender que ahora el que esté parado con 52 años va a tener la vida solucionada con 90 euros más, pero es que ahora ves quién puede acceder a esos subsidios. Ojo, a ver la letra pequeña. Estamos hablando con el tema del paro agrario y todas esas cosas. Es decir, es que muchas veces se genera un rechazo hacia la gente que está cobrando esa ayuda, pero no todo el mundo las cobra. Hay mucha gente a la que se la deniegan, que vamos, con la nombre y apellido. La mínima vital se vendió que no sé cuánto, y hay gente que sin cobrar nada todavía está esperando que le contesten por el tema de la burocracia. Entonces yo quiero decir que cuando se toman medidas para hacer ayuda y que parezca que se venda bien, yo espero que en el trasfondo de todas estas cosas sean ayudas reales, que no es que se está diciendo, bueno, para los parados de 52 años que no tienen trabajo van a tener... No, que eso no es tan fácil, ¿eh? Que tú luego tienes que tener unos requisitos que como no los cumplas, que cada vez... un ejemplo, un joven que acaba de terminar una carrera, que tiene 20 y tantos años, 24, 25, que se mete en oposiciones, que empieza a trabajar, que empieza con una media jornada cobrando 400 euros, que cobra en los fines de semana 2 horas en un bar o en una empresa no sé qué, y estoy hablando de ejemplos que conozco, cotización tiene mínima. Cuando estos jóvenes tengan 60 años, ¿qué años de cotización van a tener? Y estamos hablando que entran a un mercado laboral con más de 35 años. Como sigamos manteniendo los requisitos para poder acceder a ese subsidio, es que ninguno los va a cobrar. Entonces nos vendamos algo que parece que es bueno para la sociedad y preocupante para la patronal cuando no es así. Es decir, vamos a hacer una sociedad donde el que trabaje tenga un sueldo digno para poder comprarse un coche, para comprar una vivienda, para tener una familia si le interesa, y si no le interesa tampoco no pasa nada, porque los hijos tampoco es la felicidad del mundo, ¿vale? Es así, ¿no? Cada uno decida el modelo de familia que quiera, pero que tenga económicamente esa solvencia, porque eso genera economía. Un parado genera economía porque va a comprar, se gasta el dinero, pero sería mucho más interesante hacer políticas de empleo activas, que desde los ayuntamientos tengamos ese material donde tengamos, que sabemos de primera mano qué gente hay para con esa dificultad,
y el poder emplearlas, que en vez de ser 500 euros, que sean 1.000 o que sean 1.200, pero haciendo algo útil para la sociedad y para ellos mismos, porque eso se sienten bien. Entonces a mí me preocupa mucho, estoy muy contenta porque de verdad cualquier cosa que venga a descongestionar y ayudar a las familias, que ya lo cobran, ojo, que ya lo cobran, que esto no es facilitárselo para todo el mundo, no vamos a vender aquí que esto, porque que puede ser una medida que viene a solucionar a la gente que tiene esos requisitos ahora, pero hay muchos que no los tienen, ni los van a conseguir, ni los van a tener porque están en una precariedad tremenda, tremenda. Los trabajadores de este país hemos entrado ya en una cadena que como no se rompan con diferentes políticas reales, no voy a subir un subsidio, no, detrás de ese subsidio, ¿por qué está separado ahí? Vamos a ver, estudiar por qué, vamos a hablar con las empresas, vamos a dialogar con las empresas para que exactamente, no de subsidio, ni de subsidiar. Que la gente no queremos ni subsidio ni subsidiar, lo que queremos es un empleo de calidad y digno para que todas las familias, cuando lleguen el momento de tener una edad, tengan su cotización, que eso es bueno para mantener las pensiones de ahora, ¿vale? Pero también para un futuro de nuestros hijos e hijas. Y me preocupa mucho que haya muchos desempleados mayores de 52 años, porque eso es un detonante de lo que está pasando en este país, de ese tipo de paro de larga duración, de personas que son los pilares de la familia y con 500... Y todos los menores de 25 años. Exactamente, entonces ¿qué hacemos? Entonces es muy complicado. Y es lo que habla de pensiones y demás, y tenemos, por cierto, y al respecto, tirón de oreja de Europa, ¿eh? Exactamente. Que lo que no podemos hacer siempre es criminalizar a la patronal, vamos a ver. No, exactamente. La patronal defiende... Pero escúchame, la pregunta es, ¿qué es la patronal? Es un espectro tan amplio, es que la patronal es un empresario que tiene ahí una mercería y tiene contratada a una persona de dependienta. El que tiene una empresa, la empresa la hace para ganar dinero, vamos a ver, o la va a hacer para perder dinero. Si la hiciera para perder dinero, pues todos los días cierran en España muchas empresas y se abren otras muchas. Como los trabajadores van todos los días a trabajar, ¿para qué van? ¿Para poner dinero para que les paguen? Pues para ganar. Pero que tengamos claro una cosa, un empresario lo que quiere tener a sus trabajadores contentos, entiendo yo, y querrá pagarle el sueldo más digno dentro de lo que se establezca o dentro del acuerdo, que tenga el empresario con el trabajador. Y es mover la economía. Tenemos que volver a mover la economía. El dinero estamos hablando de subsidios, ¿eh? Sí, bueno, es que además estamos hablando de subsidios. Sí, era por eso, pero que la patronal ha llegado un montón de veces a acuerdos con el Partido Socialista en otras épocas. Pasa que ahora, en estos últimos 5 años, pues no hay nada de nada. El estado de la negación. Y es una parte fundamental, vamos a ver, que la riqueza la crean las empresas. Y que los empresarios, la inmensa mayoría de los empresarios y empresarias de este país, la inmensa, son pequeños y pequeñas que no cobran. Y autónomos, yo soy autónomo, ¿eh? Y que no cobran lo que Garamendi. Yo no. Seguro. Bastante difícil. ¿Y los autónomos cuando vamos a tomar una medida por los autónomos? Si no fuera por los autónomos que levantan todos los días la persiana y autónomos que tienen 3 o 4 trabajadores, los autónomos y 24 horas de trabajo. Sí, si se nos pagara el tiempo que le dedicamos a nuestro negocio, imposible. Pero también es cierto, es que yo, por ejemplo, veo en comparación a otros países, el tema de los autónomos, no sé por qué, todavía no se ha... Yo recuerdo que hace unos años el Partido Popular decía a los autónomos, vamos a acertar, no se hizo nada, luego llegó el PSOE y dijo lo mismo y está, pero los autónomos, los pequeños autónomos, seguimos sin derecho. Es que te pones malo y tú no tienes capacidad económica para contratar a otra persona que haga tu trabajo. No. Pero es que ese es el problema, entonces tienes que echar la persiana y luego encima estás cobrando a lo mejor de baja 1.000 y pico euros, que es horrible la situación de los autónomos que tenemos en este país, pagando unos impuestos mayores que a lo mejor otros sectores y sin embargo los que son los beneficios pues apenas tenemos, ¿no? Y entonces eso sí que es verdad que es un debate que hay que poner. El sector gran olvidado siempre para todos los partidos políticos. Sí, son los autónomos. Es cierto, pero escuchadme, bueno, vamos a poner el punto final a este tema. Quiero ponerlo contigo, Alfonso, porque quiero que también me hagáis una valoración de... Tenemos elecciones este fin de semana, entonces quiero que me digáis cómo estáis viendo la cosa, pero bueno, vamos a poner el punto final a este tema. Yo digo, es verdad que el problema con el autónomo existe con todos los gobiernos. Igual que en su momento se dijo que si había un problema con las pensiones... Pero en las campañas no se abusa del tema autónomo en las campañas electorales, madre mía. Y luego después dejan de existir, desaparecen, se difuminan. Se difuminan. Las personas autónomas son muy importantes en las campañas, después ya, ¿dónde están? Pues quizá eso, si en el momento que vimos que en España había un problema con las pensiones, dijimos... Porque no nos manifestamos, si es que las personas autónomas no nos manifestamos. Si no podemos, estamos como los estudiantes. Si es que además es verdad. Pues sí, claro, si en su momento hubo un problema con las pensiones y dijimos, vamos a hacer un pacto, el pacto de Toledo, vamos a blindarlo, ¿por qué no proponemos entre todos los partidos políticos hacer un pacto de autónomos?
Es verdad que es que ahora mismo, por desgracia, el parlamentarismo español está muy, muy, Pues muy, porque los puestos de arriba separado. no piensan como José y como tú. ¿Qué Casi va? ojalá. ¿Qué Casi va? 3,5 millones de autónomos en España en Sí. abril del año Que 2023. se dice pronto. Sí. Ah. Sí, 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 sí. Cuando le Sí. ponga a cada uno un trabajador o dos, pues tiene 10 los 11 autónomos millones y los autónomos y las de los pymes chicas 21 son las que afiliados están que hay a moviendo su este Claro, país. Claro, y de hecho otra y cosa tanto. que es importante también que lo sepa también, pues yo creo que mucha gente tampoco lo sabe, ¿no? El autónomo cuando tiene un contratado y se pone malo, resulta que tú le tienes que pagar al contratado y tenés también otra persona contratada, es decir, imposible que si se te pone malo el empleado, ni tú mala ni nada, es muy complicada. La situación de los autónomos de verdad es una cosa muy seria que se ha jugado con mucho y vamos, volviendo a lo del subsidio que lo hemos dejado aquí, Pues por eso la verdad está- es que es por eso positivo, está es haciendo- positivo, por pero eso que está hay. presentándose Sí. Alfonso Claro. a oposiciones, porque nos está escuchando hablar a los tres y dice, yo autónomo yo- no, ni de autónomo broma. Yo soy hijo de no, autónomos, no te de la los dos. aconsejo. Tanto Pero padre es como verdad que tú madre. eres hijo de... que yo lo conozco, Sí. a tu padre era hijo de... Ser emprendedor en Sí. este país Es difícil. cuesta muchísimo, primero por muchas trabas, por muchas cuestiones, por mucho trabajo que se dedica ahí, aquí y en tal, porque las ayudas no existen, son inexistentes. Cuando te lo venden, hoy hay ayudas, mentira. Yo no conozco a ningún autónomo, pequeña Tampoco. empresa que haya tenido una subvención que le merezca la pena, que le venga en tiempo y forma para adaptar, acondicionar el negocio. Entonces, claro, estamos ahí en un impar. Yo es que he sido autónoma hasta hace poco y ahora lo es mi esa, pero bueno, quiero decir que conozco de primera mano la problemática, igual que la del campo, y yo estoy en todos los sitios, soy Pero, a todos los frentes le pega. Así que al final, cuando manejo una alcaldía. Bueno, contadme cómo veis el tema de las elecciones catalanas. Las encuestas dan a Illa como ganador, Jun como segundo, a tercero. RC, Esquerra Republicana como tercero. Sí. Se está hablando mucho de pacto, de quién gobierna, de quién no gobierna. Cosas más Y al final unos le piden a otras explicaciones, los otros a los unos. Y así está el tema. A ver lo que pasa, porque va a haber que pactar. Sí, por suerte o por desgracia, según como se quiera mirar, España es un país de pacto. Salvo en algunos casos No, está excepcionales, muy por lo bien, general, está muy sí. bien. La política al final también son eso, acuerdos con quienes no son o piensan como tú o quienes tienen diferencia ideológica. Parece, como tú bien dices, que las encuestas nos dan por ganadores a los socialistas catalanes, al PSC, a Illa. Yo me alegro, obviamente, si eso pasara. Pero claro, ahora estamos en la misma situación de siempre. Un pacto, no pacto, se va a llegar a sumar una mayoría, vamos a enfrentarnos a otro bloqueo que la política española también ya la ha vivido, y en especial en Cataluña. Vamos a ¿Qué seguir otro hacemos con bloqueo. Junts, con Esquerra? ¿Qué va a pasar en Madrid? ¿Cómo va a repercutir? Claro. Es que son muchas Sí. las interrogantes. Está complicado, ¿eh? Sí, bueno, Ya veremos a ver. veremos que a lo mejor pactan los que pactan Jun y Esquerra. Y el partido este ahora que ha sido Alianza, ultraderechista, que llama a las derechas que vos. Pero Alianza ya Catalana. están diciendo que Pero y es que Esquerra no van a nacionalismo- sumar. Claro, es que si no Así que- suman, El poder... Yo sí. Sí, la verdad que sí. incluso, Más que claro. decía el PP que con Vox, ¿no? Es que el partido ese de, Y mira. el partido ese de ultraderecha es que es nacionalista. Alianza Catalana, que nacionalista, es- y lo- a ver, lo- que ese seguramente que es más fino El que nacionalismo que el catalán Oriol. es ¿Qué de tiene que derecha. ver, fuera de lo que es el independentismo, qué tiene que ver en su ideario político Junts con Esquerra? Nada. El día de la nada, noche, nada. derecha-izquierda. De hecho, el programa económico de Junts se parece más al PP que al propio Esquerra Republicana. Parece por mucho ejemplo. más al PP, además Sí, lo Es reconocen, que es vamos. el conflicto que hay. exactamente. A sí. ver, ¿y qué tiene que ver el PSOE con Junts? Un Claro. partido de izquierda, de centro izquierda, con un nosotros. partido de derecha. Sí. Como el PNV, ¿eh? Claro. ¿Qué hacemos nosotros? Sé que Pero esto como el España, claro. PNV, Pero a están lo mejor le hacía gobernando falta juntos. jodas. ¿A qué? Ah, no, como que ha dicho que nosotros. No, que me refiero yo. Que a ellos ver, están gobernando. nosotros, claro, Sí. estamos Que gobernando. que es una Cuidado, situación también Ya extraña. que Quiero digo que decir- a lo mejor vosotros, a lo mejor ese cambio era necesario en jodas. No, sí, además que yo lo defiendo. Lo defiendo porque a veces hay que hacer un recambio democrático. Tú cuando llegas a un partido y se cree que es el dueño y señor del cortijo de todo, hay que hacer una renovación política. Pero porque si no lo hace internamente los partidos, a veces es obligado que lo hagan los demás. Porque no se puede gobernar como si eso fuese tú. Y además en política local es muy distinto que no en tiene política... nada que ver. Pero vamos a tocar terreno de Cataluña. allá De arriba, de Cataluña, claro, exactamente. Barcelona, Tarragona, Leri de Gerona. Cuéntanos cómo ves tú la cosa, sinceramente. Bueno, las encuestas... Porque el PP, ¿vosotros creéis sinceramente que vaya a sacar representación de algún tipo que valga, quiero decir, que tenga un mínimo Fuerza. peso? Bueno, a ver, el PP... Allí es muy difícil. El PP, según las encuestas, iba a pasar de 3 a 13, creo recordar. El PSOE subía... De 33 a 40, de 7, 40 y 42. 7, De 40. 8. Junts subía también 5 6. La cosa va a estar complicada. La cosa va a estar complicada y la cosa va a depender mucho
del que tiene a España en un tabardillo continuo. Como a Puigdemont se le cruzan los cables, ese... No, él ya ha dicho que el PSOE no cuente con él. Ya, pero, y ahora, ¿quién dice que no se puede juntar él y Esquerra? No lo dice nadie. No pone La encuesta, ningún eso sitio. es lo malo, es que no lo terminan de darle tampoco. Pero bueno, Pero no está- suman es- teóricamente y con lo Luego que ya la tenemos hasta práctica. ahora, que evidentemente es nada, porque es una encuesta, pero dicen que no suma. Y luego el futuro, el pacto que se pueda hacer cuando pasen las elecciones, también va a depender muy mucho de lo que ocurra luego en política nacional. Sí, luego vendrán ya los cromos, la historia y demás, y ya las conversaciones y las negociaciones van a tener mucho que ver también con Madrid y con lo que ya sabemos. Pero que sí, que según la encuesta, pues el Partido Socialista le da por ganador, no puede gobernar solo, se tendrá que pactar. Pero bueno, que el domingo a las 11 de la noche... Lo sabremos ya. ¿Qué te Lo- gustaría que lo pasara? sabremos. Y no me digas lo del PP, porque no No, encanta el los PP Reyes Magos. el PP no va a ganar. Dentro de lo realista que tú puedas ver, ¿qué te gustaría que pasara? ¿Te gustaría mira, bueno, pues, que el PSOE gobernara solo, claro? Hombre, sí, Ojalá. ojalá que gobernara solo el Partido Socialista y yo creo que sería positivo para Cataluña. Y si gobernara solo, muchas de las cosas que se están diciendo que se le va a dar a Cataluña no se le daría. Que yo creo que tampoco podemos estar nada más que dame. Pero, Yo no- pero desde que la Sí, democracia en todos los España partidos, Aznar, y todos los gobiernos. sí, todos los gobiernos. Pero que por eso lo hemos dicho en otras ocasiones, que por eso a Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, al sur de España siempre no ha ido tan mal. No hemos tenido partidos autonómicos, Sí, claro. no hemos sido capaces, por no tenerlo, no hemos sido capaces de hacer pactos con los grandes partidos políticos de España. Y beneficiar y nuestra ya está. región. Ya, Es que así, yo lo dije. en la época de la dictadura, ¿dónde iban todas las empresas a los que daban la bulla? Para arriba. Y aquí, País aquí Vasco. abajo no. Y hoy en día en la Tú que eres democracia... refranero, el que no llora no mama. Ya. Y hoy en día en la democracia sigue pasando lo mismo. Ya está. Sur de España, subvencionado por el tema de agricultura, por el tema de otras muchas cosas. Norte de España, industria, no sé qué, no sé cuánto. Sur de España, pensiones de 800, 700 euros. Subvencionado. Y allí arriba pensiones de 1.500, de aquesta 1.700 y manera, 2.000 lo euros. diría que- Pero también es verdad que... Cuando donde- una barra de pan vale lo mismo para uno que gana 700 euros de pensión que para uno que gana 2.000. Fíjate Claro. qué injusticia. Sin embargo, Porque la- hay que comer. También es verdad que allí los alquileres, si los tuviéramos aquí, nos teníamos que... Sí, No, 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 sería Bueno, pero hay imposible, mucha- inviable. Hay mucha inviable. gente que tiene también casa en propiedad. Aquí en Andalucía también habrá gente No, en te hablo, alquiler. o por ejemplo, las ventas de pisos, las compras de casas y demás son allí también muchísimo Pues más tienen caras. La barra de sueldo- pan tienen no, sueldo más pero grande. por ejemplo la vivienda, sí. Mira, Es lo que la- hablamos de Europa, no nos podemos equiparar los sueldos evidentemente con Europa, pero también es verdad que allí... Mira, ¿sabes la- tómate, nosotros que somos andaluces, vete ya a tomarte una ¿Y cerveza. sabes la diferencia entre el norte y el sur? Nosotros, cuando nos hemos manifestado aquí, yo estoy en la plataforma en defensa de las pensiones dignas, yo prácticamente estoy en todas las plataformas que tren, sean, la la del de- tren y todo, yo no ya doy abasto, ¿no? Pero ya es de viejo esto, como le digo, es que no es de ahora, que esto yo ya llevo tal. Entonces, el tema está que cuando se han hecho manifestaciones, mientras que aquí en los pueblos de Andalucía nos hemos juntado 10 personas, 15, 20 para defender, las pensiones donde más pobreza hay es aquí, más corticas son aquí. Por Sin aquí- embargo, por allá arriba no se salen echa- más. y sin embargo allí 500.000 de personas todos los lunes se manifestaban País Vasco en el sale la País gente. Vasco, cobrando, que yo tengo compañeros... Bilbao, que fue donde arrancó. Sí, antes del COVID, donde se manifestaba más de 500.000 de personas, donde menos lo necesitan, tú has dicho, es donde tienen esa conciencia de lucha, porque sabes lo que es estar aquí. Ahora, cuando tú estás allí, que no tienes, dices, bueno, si a mí me dan 50 euros más... Algo es algo, pero ellos quieren Entonces, seguir esa manteniendo su nivel. mentalidad es lo que yo he echado en falta siempre en Andalucía. Si en Andalucía no somos nacionalistas, no tenemos un partido nacionalista, ¿de qué criticamos a los demás? Porque es normal, si yo represento a una parte de este país donde yo estoy organizado, donde yo tengo esa conciencia de clase o de lucha que yo participo, y le digo al gobierno, oye, no, tú quieres mis votos, a mí me tienes que dar esto, esto y esto. ¿Qué criticamos los demás si no somos capaces de hacer eso y tener eso? Entonces, claro, lo que nos venden en la televisión, yo lo decía antes en el debate, que a mí me preocupa mucho el odio que se genera hacia determinadas partes de este país, cuando no es así, el problema no es así. Yo el problema que veo en política es que lo volvemos a lo mismo. El panorama cambia. Entonces, si en un gobierno están representados la mayoría de las sensibilidades, siempre se van a vigilar, que eso es importante. Esa vigilancia revolucionaria que yo digo que se tiene que tener para que no se meta la mano
y para que el de al lado diga, Claro, ojo, van a estar controlando, que te fiscalizando. estoy controlando. Es decir, yo eso no lo veo mal. Vale, el que se lleguen a acuerdos de gobierno y más donde las zonas que se legisla, porque en un pueblo no tiene mayor importancia. Nosotros no hacemos ni leyes ni nada, y lo único que hacemos es trabajar para los vecinos. Ayudar a la gente. Tener esa vocación, ya está. Pero en un gobierno sí. Y ahora tú en Cataluña, pues sí que me preocupa. No me preocupa porque, vamos a ver, el independentismo catalán, ellos están interesados en que se siga gobernando en este país como está, que es que muchas veces cuando tú Claro. te sientas a negociar y yo voy a llegar a acuerdos contigo y yo ya te he cogido el puntillo, ya he dicho que este no se va a manifestar aunque yo le diga esto, que no me va a pedir 20, me va a pedir una copa. Yo le doy una copa y él se va a aguantar porque no va a poder pedir 10 porque ya le cogió el punto. Eso es lo que está pasando. En Cataluña ahora mismo están en una campaña donde tienen un discurso todos, que no tiene nada que ver, pero cuando llegue el momento y si hay que hacer pactos se van a hacer. Y ya te digo yo que los catalanes van a mirar hacia su Cataluña y no les interesa romper el gobierno de la nación porque aquí piensan que si se hacen unas elecciones nacionales y se bloquea, si gana el Partido Popular con Vox, ¿tú crees que lo van a tener tan fácil en Cataluña? Y yo creo que hay que buscar, de verdad, tranquilizar las cosas, llegar a un punto de debate, no generar ocio, volver de verdad a esos debates, a esos dirigentes que teníamos hace años, que se ponían en el Congreso y se debatía, ahora es tú más y yo más, es que eso sí, eso es inviable, ese odio que parece que más que hacer política lo que hace es personalismo, el papelón, por ejemplo, de Sánchez que ha hecho, joder, que era el presidente de esta nación, yo no puedo decir 5 días me voy, que yo lo puedo entender, que yo en mi pueblo estoy acosada con los falsos perfiles que apoya el Partido Socialista, diciendo nada más que calumnia, inventándose barbaridades. Yo no digo que me voy a tomar 5 días. ¿Cómo lo vives, Juana? ¿Quién? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo se Lo vive? de los perfiles ¿Cómo se vive falsos y todas esas ¿Cómo cosas? se vive algo así que tú has definido como me siento acosada, me están acosando? Sí, ¿Cómo se vive? sí, pues se vive mal. Se vive mal porque se ha degradado tanto la política que a través de perfiles falsos no se puede intentar desacreditar. Eso no son medidas porque están los plenos, están las ruedas de Pero prensa. es un juego al que los partidos Pero volvemos a políticos lo están mismo, jugando que sí, en todos los a nivel municipios, nacional, bajo, con las por no decir otra cosa con peor. las televisiones, que yo digo tal y cual, y damos credibilidad a noticias falsas, que yo lo entiendo la postura, ojo, que yo lo entiendo, porque llega ya un punto que hay que marcar una línea roja, ¿no? Me refiero a marcar una línea roja, decir, hasta aquí yo soy político, pero yo no tengo por qué aguantar eso. Pero el problema es que hay que ser muy serio, porque no estamos hablando de una alcaldesa de un pueblo donde estoy segura que en mitad de España no lo conoce nadie, y en la otra mitad tampoco, pero a mí sí me importa, ¿vale? Y mi gente y lo que se pueda ver desde fuera, y tenemos esa obligación de ese respeto, ¿no? Que tengamos a hablar y que tú puedas defender tu idea y yo las mías, en ese respeto, y que luego la gente que va a votarnos... En tu pueblo no pasan esas cosas, en Torreperugín no pasan estas con cosas los perfiles de falsos en las redes sociales, la vergüenza que es en redes sociales, unos partidos, mío sí. otros partidos de la pueblo, oposición, vamos, en el mío pasa mucho. En mi pueblo, Sí. en mi pueblo te digo, estamos los 3 partidos que estamos, nos llevamos bien, la relación es muy cordial. Incluso no Pues de los pocos, De de los los pocos pocos. pueblos. De los pocos. y no nos ataca. Bueno, Pero- está que a lo mejor alguno que te diga así una cosilla en No, un pero esto no comentario estamos de hablando de Facebook o No, algo, pero vamos a ver, que en un no- debate, No digo en redes sociales, que hay No, gente no, que en un que debate, menosprecia, pero no. o cuando vas a un congreso y tú tienes que defender una postura que no tiene nada que ver con vos, con el Partido Popular, incluso a veces con el PSOE, porque bueno, sí, porque nos acomodamos, o que no quiero decir que llevemos la razón, sino que nosotros tenemos una manera de debatir diferente, vosotros también, no estoy diciendo, la razón absoluta no lo debe de tener nadie, sino que la gente que tenga la oportunidad de escucharnos, de analizarnos, con ese respeto que tenemos que dar los políticos, que somos los que menos lo damos. Entonces, claro, pasa todo esto que está pasando, llevamos unos años de la política del ventilador, de tú más, que al final la gente de su casa tiene un hartazgo que dice, por favor, pero no tienen ese referente, que es lo que yo decía. De verdad no tienen ese referente de decir, esta persona para mí, ay, es que ese enamoramiento que yo, por ejemplo, lo veía en las bases hace muchos años con Felipe González. Oh, Felipe González. Anguita, con Anguita, quiero decir, ese respeto, aunque luego sus más y sus menos, porque eso ya es otro debate, ¿no? Como tu hijo de vecino, Pero, casa de cualquier pero sí que vecino. es verdad que a mí lo que me preocupa los resultados de las elecciones catalanas no es que sea el más votado, sino que ojalá los resultados sean para que se respete el sentir del pueblo catalán.
que nos respetemos entre toda la parte de todo este país, que se respete desde el Congreso de los Diputados, de los políticos que tenemos, que seamos capaces de respetar lo que en definitiva los vecinos, la ciudadanía te está diciendo, ¿vale? Y que si hay política de pacto, pues queda igual que yo gobierne contigo, con él, con aquel, es la mayoría. Entonces, si yo sumo y eso es legal, que nadie critique y diga que es un gobierno ilegítimo, porque ya entramos en un lenguaje más dictatorial, que no deberíamos en democracia utilizarlo y se está utilizando Y mucho. que se quedara- Es un gobierno ilegítimo. ¿Cómo va a ser ilegítimo? Si está representando millones y millones de personas, que es la mayoría. Ahora, tú búscate la fórmula para pactar con otros y suma la diferencia de votos. Entonces, El eso no. problema es que Ese odio hay que en bajar. política en este país, la mayoría de los representantes políticos en este país no saben perder. Pero me choca mucho y además una de las No saben, y en detonantes este de caso la- está sí, pasando un gobierno ilegítimo, un gobierno... sí, hay que Sido capaces de asumir. contener el Sí. lenguaje en ese sentido, ¿vale? Porque, por ejemplo, en lo de Cataluña, los resultados de Cataluña tienen nada que ver con lo que ha pasado en Galicia. Fijaros, Ya, ya. qué País Vasco. contradicción, País País Vasco, Vasco. punta a punta, y dices tú, madre mía, o si aquí se dieran, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo gano y gobierno, si es legítimo y yo estoy legitimado para hacer mi política o mis ideas, pues si tú has ganado, sí, porque te han votado para hacer. cómo lo ves, Alfonso? Entonces, Sí. me preocupa Bueno. que los resultados no sean Y la forma, capaces de aguantar la forma y el respeto a lo que decida el pueblo catalán. Sí, sí, Como claro. luego en la europea decida lo que decida. Pues Eso sí, sí me preocupa. yo creo que la política sí se está siendo denigrada por muchos, precisamente, representantes políticos. Pero Es cierto desde que lo más bajo, como decía yo, sí, desde abajo hablan más arriba, alto, desde sí, arriba aquí, abajo bueno, y en ya todo el estamento, ¿eh? hemos visto en muchos pueblos, ¿no?, concejales insultando a la oposición, hemos visto muchos casos así. Bueno, aquí en Baeza hace poco lo vivimos en el último pleno. Y vergüenza de redes Y- sociales, ¿eh? sí, Vergüenza y de los redes perfiles sociales. falsos es otro punto Ya, aparte que hay que redes abordar. sociales. Es que Sí. escribía muy sufrido. Sí. No, y luego, aguantan pues bueno, la política, verdad que no No se dan puede la denigrar, pero tampoco podemos acostumbrarnos a que la ciudadanía entienda que los políticos y las políticas son personas que no se pueden romper. Hemos hablado de los 5 días de Pedro Sánchez, pues quizá la salud mental también tiene que valorarse en la política. O sea, los políticos y las políticas no pueden ser personas de inquebrantables o con los que te puedas meter o que les puedas utilizar la fake news, precisamente la noticia falsa, para atacarlo y que esa persona no se pueda defender. Yo creo que esos 5 días de descanso me parece, bueno, que no han sido de descanso seguro, habrá sido más bien de reflexión. Pues esos 5 días, Esta ¿por qué varilla, no? como Sí, dice. claro. Por ejemplo, The New York Times el otro día sacaba un artículo diciendo precisamente sobre la salud mental en la política y ponía de ejemplo a Pedro Sánchez. Una persona a la que se le lleva acosando 10 años y que ahora, pues mira, ha dicho, basta, vamos a parar esto un poco, y quizás eso nos sirva para reflexionar también un poco como sociedad. Entonces, esos 5 días que le hemos hablado aquí de descanso, que no han sido descanso, pues para mí son positivos también enseñar que los políticos, nuestras políticas, cualquiera, desde los pueblos hasta los mayores estamentos, pueden tomarse un descanso para mejorar su salud mental, y a mí no me parece ni mucho menos mal. Y mira la Rita Valverde, lo que pasó. Sí, mira, desde el 2021 existe una ley para cortar esto y no se han tomado medidas. Claro. Entonces el problema también es que habrá que aplicarse ese cuento. Por supuesto, claro. Ese es el problema, de que tenemos leyes para proteger eso y como a mí no me ha afectado, yo no tomo medidas. Entonces el problema que tenemos es que las redes sociales se tienen que tener un control y tener un límite. Y los partidos políticos que sabemos quiénes son, porque muchas veces, claro, jolín, que se los conocemos, pues tenemos que decir, no, esto no vale. Los debates políticos en tal político. Vamos a trabajar en constructivo para tanto el gobierno de la nación, como los gobiernos autonómicos, como los gobiernos municipales, vamos a tener ese respeto. Cosa que si seguimos así, yo cuando veo, digo, esto, yo no sé dónde vamos a acabar, te lo juro, es que yo No, no o sé sea, es que dónde ya las vamos a acabar. noticias ya no nos gustan ni verlas ni nada. No, yo no miro nada, ¿eh? No, pero que además se nos olvida que esta mujer, por ejemplo, la alcaldesa, y al margen de su salud mental, porque ella ha estado diciendo, es que me acosan por redes sociales con perfiles falsos y demás. Esta mujer, al margen, tiene de verdad Que un no me da, acoso que que se me- trata, que me que da- se que me traslada lave, que a use su familia, a su casa, productos a ecológicos, su vida, que estoy gorda, es decir, cosas que yo creo y que a más un con el hombre aspecto no físico se o con la vida atreverían, ¿eh? Con un hombre personal. no se atreverían. Hablar de la vida Claro. personal de nadie, desde un estamento público, que vamos, es que es muy grave de verdad, y estamos acostumbrados todos los días a lidiar con comentarios personales de un político, de otro, de alcaldes, de concejales, de alcaldesas, que vamos, que le digan a la alcaldesa, se metan con ella, que la acosen por decir, estás gorda, o estás delgada, o eres alta, o eres chica, o eres baja, o eres alta, o eres gay, o eres heterosexual, o eres ella, o eres Claro. lo que te ¿Dónde dé la está gana, esa hablando en línea plata. Sí. Para que Ya por ves. eso, en parte,
está bien. Pero yo vuelvo a repetir que a mí lo que me preocupa de los resultados catalanes, primero que hay que respetarlo, que decida el pueblo catalán con toda la libertad del mundo. ¿Qué crees que va a pasar? Si tuvieras que hacer una quiniela. Pues yo creo que van a cerrar filas, es curioso, van a cerrar filas un poco, pues a lo mejor lo que solemos decir, los votos útiles que siempre suelen ser. Anteriormente en otras elecciones ha ido para los independentistas porque ellos creían que habían que retraerse y hacer fuerza, pero yo creo que ahora, si el Partido Socialista saca mejor beneficio es porque esos votos piensan que si fortalecen al Partido Socialista, el pueblo catalán va a tener más estabilidad a la hora de ellos de conseguir esos requiebros. ¿Y quién acordará con ellos para no gobernar? quieren, ¿Y quién acordará con ellos para gobernar? derecho. Yo creo que cualquiera. Yo creo que ellos, lo hemos visto a nivel nacional, yo creo que ellos van a pactar con los que más estabilidad le den a nivel nacional, pero creo que también con cualquiera que se arrime. Ese es el problema, que ya no tenemos... ¿Qué crees tú que va a pasar? ¿Lo que crees? ¿Quiniela? Yo qué sé, ya he dicho que me gustaría que ganara el Partido Socialista y gobernara en solitario. Yo creo que ellos tienen... Bueno, mira que uno del PP diciendo que, ¿eh? Yo me uno, yo ojalá se cumpla. El Partido Popular con ¿Sabe que el Partido Popular no con tiene 13 opciones? que va a No sacar, tiene opciones. hombre, ojalá que gobernara, pero lo es difícil. No tiene Hay pinta. que ser Pero realista. yo creo que se pueden juntar a dos partidos independentistas. Sí, si el nacionalismo tuviera fuerza, para eso sí lo van a hacer, Hombre, por claro. lo mismo, porque así fuerza, muchos más Además, beneficios para Cataluña. Además, los dos partidos independentistas Y están forzarían más sosteniendo al el gobierno de España, Sí, y así podrían hacer muchísima más fuerza. ya está. Bueno, Es claro. que yo pienso igual. Claro. Eso es echar números. Sí. Sí. De hecho, hace 4 años que el PSC ganó la elección otra vez, empató en Escaño con Esquerra y otra vez volvieron el pacto de Esquerra-Junts y al final ha desembocado lo que ha desembocado, un adelanto electoral. Veremos a ver cómo se soluciona. Ojalá el PSC con mayoría absoluta, ojalá, pero parece Todo que es no. postureo. Lo que yo digo ahora que no voy a hacer, si gobierno, lo hago, pero ¿por qué? Porque los intereses que tú defiendes cuando estás gobernando no tienen nada que ver cuando tú estás fiscalizando en la oposición. Mucha gente que nos vota no lo entiende, ¿eh? Y es que es así la pura verdad. Es decir, tú cuando estás fuera tienes la obligación de fiscalizar lo que hacen los demás, pero cuando tú estás gobernando representas a todo el que te ha votado y el que no. Entonces muchas veces tienes que hacer unos requiebros que te cuestan el alma y la media vida para poder decir ¿cómo justifico yo esto? Pero lo tengo que hacer porque es que una cosa es ser ya una institución, que tú representas una institución no te estás representando a ti sola, sino a todo el mundo el que Y a te tu vota. interés y a no. lo de tu formación política. Claro, entonces muchas veces eso, Complicado. Mucho. y la gente dice, oh, y han dicho una cosa. Tu mayoría no sé". absoluta, ¿no? Hombre, ojalá mayoría absoluta. Es verdad que nosotros A hemos mí dicho... no me gustan las mayorías No. absolutas, a no ser que hoy en día digo que es lo sean que quisiera, para para una Cataluña. estabilidad. No tanto, ojalá. Pero en este caso, las mayorías absolutas que pueda tener el Partido Socialista, por ejemplo, en Cataluña, tampoco le beneficia nada Hombre, claro. a Para nivel nada, de España, al margen peor de que, todavía. Al margen de que eso es Eso es impensable. imposible. ¿Con quién crees tú que pacta? Yo no ¿Qué lo sé, lo acordará? que... Pero tú, con lo que crees. Veremos, ojalá. ¿Crees? Ya hemos dicho de la mayoría absoluta que no parece que Izquierda. no. Pues si hay que pactar con Izquierda, veremos a ver. Y en Común Podem, pues sí. Nosotros la verdad es que tenemos una línea roja, que es con la extrema derecha catalana y la nacionalista, que es Vox y Alianza Catalana, que son un peligro. Hoy no sé si ha visto el discurso hablando de que si gobierna Alianza Catalana, que es lo mismo que dice Vox, también van a eliminar los velos, prohibir el ILAN en Cataluña. Y eso son líneas rojas que, por supuesto, el Partido Socialista no va a España para pasar. españoles, ¿no? No va a pasar, Estamos efectivamente. hablando exactamente. Tenemos en España ya Pero que Faltaba son más un audio porcentaje de todavía. población que además, hablando incluso de Sí. españoles, que son españoles de orígenes De de, verdad, otros, en serio. de otros lugares, pero es que da Sí. igual de Un dónde. país que hemos estado ahí exiliados Claro. a causa de una guerra, que hemos estado en Argentina. Pues yo creo que si es que a cualquier sitio que vas Hay te españoles. encuentras españoles. Bueno, y no te digo de mi pueblo, de mi pueblo va a Estados Claro. Unidos, hasta un museo famoso que hay, y la dueña era de joda. Pues Otro día nos lo pues dijeron, no y quiero yo- ni yo- contar Ibreño. O sea, eso no lo Sí, quiero sí. ni contar. Eso digo, la maleta, que nosotros somos un país, entonces tenemos que tener ese respeto, ¿no? a las diferencias. A las diferencias raciales. Sí que es verdad que, La mayoría de las nosotros formaciones cuando lo tienen. nosotros, Claro, sí. y además que ya llevan más años viviendo aquí que muchos de nosotros, ¿no? Sí, por Pues son suerte segunda generación, somos más y decir que no somos Segunda españoles es una y idiotez. tercera y aunque Es que vinieran es una anteayer, idiotez. y aunque vinieran Eso anteayer. digo, es que es una idiotez. Ya ves. Exactamente. Y es que además incluso egoístamente los necesitamos, aunque fuera por el mero sentido del egoísmo, para que las personas que no sean capaces de entender otra cuestión, es que de verdad... Mira lo que el ejemplo lo tiene quieren con el trabajar. tema de Londres, con Londres, Inglaterra con el tema del Brexit.
se ha quedado sin camioneros, sin nadie que coja, es decir, trabajos que estaba, y ahora hay bastantes ofertas de trabajo para irse a trabajar en Inglaterra. Han Es decidido, decir, claro. que todas las cosas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Sí, Pero no yo creo hay sobre todo es blanco y negro, no. el debate político y democrático que no se puede perder ni meter miedo a la sociedad, porque si llegan unos va esto, otros no, nos vamos a trabajar dentro del marco democrático y el respeto. Bueno, Y que Alfonso, gane el mejor. O el mejor, pues, no, vamos, mejor que gane el que para vote. El que más eso, denuncias eso digo. tenga. Voten, Exactamente. Que gane. que voten. quienes quieran los catalanes y Exactamente. catalanas. Ya está, que gane Exactamente. quienes quiera la ciudadanía allí y ya está. El mejor para ellos. José, claro. muchas gracias por habernos acompañado. Ya sabéis, como siempre... Oye, la envidia lo que dice de su pueblo, de que no Sí. hay perfiles falsos ni cuestiones Qué de este tipo. maravilla. No sabe la suerte que tenemos. Claro, voy a- la, me voy a la- la empadronar. torre está muy reivindicativa, pero ya te digo, en esos Pero aspectos estamos no- hablando de movimiento vecinal, No, pero eso ya es asociativo. claro. La No, pero Torre no, Perogiles no. tiene un tejido asociativo impresionante de gente que se mueve, trabaja un montón, además un pueblo reivindicativo desde siempre. Pero bueno, si políticamente estáis en otro No, no, nivel, Porque hay que ¿cuánto saber me alegro? ganar y saber ya ves, y perder. tanto. Saber Ya, ganar nosotros, y como ¿cuánto me saber alegro? perder. nosotros como siempre perdemos, nosotros nos vamos a acostumbrar a perder. Ahora visto más, claro, no, es por, Bueno, pero hay en tu que saber pueblo ya ganar y sabes lo que perder. hay. En tu pueblo ya sabes lo que hay, por lo menos de momento. Pero bueno, este año no vamos a escapar más, hombre. Ya está. Bueno, No, pero eso hay que está saber mal la ganar. cosa, pero el perfil de Torre Perogiles de Y también izquierda, perder. izquierda. Izquierda. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias por acompañarnos una Hasta la semana próxima. más, esta no quita otra. Alfonso, muchísimas Lo mismo, gracias. muchas gracias a Ánimo ti. con esas oposiciones. Gracias. Muchas gracias también por habernos acompañado. Sabemos del montón de quehaceres que tienes, porque aparte de alcaldesa, como dice, ya está en todas las plataformas de por haber. Yo no sé de Sí, dónde puedes sí. sacar el tiempo. La verdad que sí. Pues sí, nada, muchas Así gracias. que Encantada de estar aquí. Cuando pueda venir, pues sin problema me acercaré. De todas formas, siempre es positivo participar en debates con otras organizaciones y que además vea desde la televisión la gente, pues eso, que se puede llegar y hablar de Hay cualquier otro cosa. nivel para hablar de Claro. cuestiones que nos Sí. afectan Que este es el camino. a todos y a todas. Este es el camino. Pues Así gracias. es. A todos y a todas ustedes, pues muchísimas gracias por estar ahí, por seguirnos, por ser fieles a nuestra cita una semana más y nos vemos la próxima. Hasta entonces.